Buenas tardes. Tengo que darles la bienvenida en nombre del Inter-American Institute for Democracy por estar aquí en este panel en el que nos cabe el orgullo, la satisfacción y el privilegio, gracias a los buenos oficios de la ASTE, de abordar el tema de las relaciones económicas de Cuba en el contexto hemisférico. El Inter-American Institute for Democracy se caracteriza por defender la democracia, por defender la libertad, la pluralidad en las instituciones, carece de ligazones de carácter partidista, sindical, confesional o sectario de cualquier tipo. En ese sentido es un organismo totalmente académico e independiente, aunque tenga una visión práctica de la política en este hemisferio. Y en ese contexto, precisamente, es en el que vamos a abordar el tema al que se va a dedicar este panel. Me cabe a mí, además, el honor de presentarlo y me van a permitir que lo presente contando una anécdota que es bastante iluminadora de lo que vamos a ver en la próxima hora y cuarto, hora y media aproximadamente. Corría el año 1973 cuando el Kremlin envió un despacho a su embajador en Santiago de Chile consultándole sobre la posibilidad de otorgar nuevas ayudas al gobierno socialista de Salvador Allende. La respuesta del legado soviético en Chile, que en su día yo tuve en mis manos y que examiné con bastante interés y llegué a publicar, fue una respuesta como mínimo peculiar, siguiendo lo que había sido la línea política de la Unión Soviética desde el año 1971 con Podgorny. El embajador soviético se mostraba favorable a ayudar a Allende. En su opinión, iba a ser ventajoso el continuar proporcionándole armas. Era también ventajoso para la Unión Soviética el asesorarle en materia económica e incluso recomendaba el abordar el estudio de la firma de convenios de cooperación. Sin embargo, el embajador soviético en Santiago de Chile trazaba una línea roja que era muy significativa y era una línea roja que, a su juicio, el gobierno soviético no podía permitirse pasar. Esa línea roja, en palabras textuales del embajador soviético, era convertir a Chile en una Cuba andina. Término bastante revelador, porque con él lo que quería decir la alegación diplomática era que en ningún momento se podía permitir Moscú subsidiar a Chile como había subsidiado a la Cuba castrista durante años. No solo eso. Por si sus palabras no se entendían de una manera clara y evidente, el embajador soviético en Santiago de Chile añadía que Cuba le había costado tanto dinero a la Unión Soviética que mantener un régimen que le costara más o menos la misma cantidad de dinero podía significar una presión económica difícil de soportar para la superpotencia. Por lo tanto, la recomendación del embajador soviético en Santiago de Chile era no conceder bajo ningún concepto a Salvador Allende la misma ayuda que se había otorgado durante décadas a Fidel Castro. Como ustedes saben, Chile no llegó a convertirse en una Cuba andina, y no solo porque la Unión Soviética no diera semejante paso, sino fundamentalmente porque el general Augusto Pinochet, ese mismo año de 1973, dio un golpe militar que acabó con la denominada vía chilena al socialismo. Con todo, la cuestión a la que quiero detenerme en los próximos breves minutos es la de las características totalmente parasitarias desde un punto de vista económico del régimen castrista, algo que aparecía con claridad en este despacho del embajador soviético. A diferencia de otros regímenes políticos, a uno y otro lado del telón de acero, en uno u otro bando de lo que se ha denominado la Guerra Fría, la Cuba de Fidel Castro no significó, más allá del aspecto propagandístico, ningún beneficio para la Unión Soviética. En realidad fue un agujero inmenso por el que desaparecía el dinero a raudales. Antes del desplome de la Unión Soviética había gastado en Cuba una cantidad de dinero no inferior en 8 veces al gasto total del Plan Marshall para Europa Occidental. Hay que reconocer que no era una cantidad pequeña, pero con diferencias. Estados Unidos recuperó el montante del Plan Marshall de manera económica y además sentó las bases de un orden mundial económico que se mantuvo enormemente próspero e incólume hasta el año 1971. Y después de 1971 se vio sustituido por otro, quizá no tan próspero ni tan sólido, pero que ha mantenido a Estados Unidos como potencia hegemónica.
La Unión Soviética, por el contrario, gastó una cantidad espectacular, muy superior y a fondo perdido. De manera que el dinero que Estados Unidos entregó con generosidad, y yo diría que con mucha inteligencia, a la República Federal Alemana, a Italia o a Francia, revirtió a los Estados Unidos en forma de mercados y compras y también de aceptación de un orden económico basado en el dólar. La dictadura de Cuba, por el contrario, fue una gigantesca sanguijuela para la Unión Soviética, cuyos efectos negativos sobre esa economía todavía no conocemos, pero a juzgar por sus propios representantes diplomáticos fueron espectaculares. Ese carácter de parásito económico ha sido tan inherente al régimen de Fidel Castro que, de hecho, se mantuvo después del desplome de la Unión Soviética. A partir de 1991, es cierto que Fidel Castro tuvo que plantearse el hallazgo urgentísimo de una nueva economía a la que poder absorber recursos, como había pasado antes con la Unión Soviética, pero antes de que acabara la década, sus problemas habían sido resueltos y habían sido resueltos gracias a la economía de otra nación más cercana, con un régimen parecido al soviético, aunque eso sí, mucho más entusiasta a la hora de entregar ayuda a Fidel Castro. Estoy hablando del régimen bolivariano de Venezuela, capitaneado por Hugo Chávez. Y por segunda vez, la dictadura castrista se mostró como una planta saprofita dispuesta a absorber con avidez los recursos de la nación amiga, ya que sin esa conducta parasitaria no podía sobrevivir. Como en el caso de la Unión Soviética, aunque hay que reconocer que con mucha más rapidez, el régimen venezolano se ha visto catapultado hacia su colapso económico, algo nada extraño, dicho sea de paso, cuando se suele seguir una política ortodoxamente socialista. Para un observador ingenuo, hubiera parecido que por fin, dadas las dificultades del actual régimen venezolano, la dictadura castrista podría verse enfrentada con las consecuencias de su pésima gestión económica, no solo por parte de sus ciudadanos, que la sufren desde hace más de medio siglo, sino por parte del sistema. En realidad, tengo que decir que, en mi opinión, se han vuelto a confirmar las características parasitarias del régimen castrista. A partir de ahora, instancias internacionales, que ya no son solo comunistas o socialistas, sino incluso todo lo contrario, van a proporcionar al régimen castrista la posibilidad de seguir sobreviviendo sin realizar un solo cambio de envergadura en su diseño totalitario. Los empresarios hoteleros, las agencias de turismo, incluso los casinos que se puedan abrir en Cuba, consolidarán previsiblemente el proyecto de no desarticular la dictadura, sino de permitir que perdure, eso sí, haciendo negocios a costa del sudor de los cubanos de a pie y en beneficio de la nomenclatura castrista. Y una vez más, si Dios no lo remedia, el régimen pondrá en funcionamiento su política de parasitismo económico, que le ha permitido perpetuarse, que le permitirá seguir oprimiendo a la población cubana y que, por supuesto, en el pasado pudo llevar a cabo gracias a la Unión Soviética o al régimen venezolano. Pero en esta ocasión todo hace pensar que los parasitados por el castrismo ya no van a ser los soviéticos de la Guerra Fría ni los chavistas del socialismo del siglo XXI, sino las naciones que creen en la economía de mercado. Comenzaba esta breve presentación haciendo una referencia histórica a un episodio acontecido en 1973, cuando el embajador soviético en Chile señaló que bajo ningún concepto Chile podía ser una Cuba andina. Quisiera terminar con otro episodio histórico que es bastante revelador. En el mes de octubre de 1492, apenas después de descubrir América, pero pensar que había llegado a las Indias, Cristóbal Colón empezó a tener noticia de una isla a la que los nativos llamaban Cuba. Y en varias ocasiones, en su diario de viaje, Colón insiste en que esa isla que los nativos llaman Cuba, sin ningún género de dudas, es Zipango, es decir, el Japón. Posiblemente, desde aquel mes de octubre de 1492, en que Colón pensaba con absoluta convicción y entusiasmo que Cuba era el Japón, no se haya cometido un error más disparatado sobre Cuba hasta el día de hoy, con la política de apoyar al castrismo sin exigir nada a cambio. Es muy triste tener que reconocerlo, pero si alguien no lo remedia, lo que veremos en los próximos tiempos será una serie de instancias que asumirán gustosas la tarea de prostituirse en favor de un proxeneta político que se llama Fidel Castro. Un proxeneta que en el pasado, por cierto, ha destacado, entre otras cosas, por actuar parasitariamente sobre la economía de otras naciones con pésimas consecuencias para ellas. Pero en cualquiera de los casos, y para abordar
otros temas dentro de este panel, me voy a permitir presentarles a nuestro siguiente invitado, que es Enrique García, consultor en seguridad e inteligencia, y que abordará los factores atípicos de las relaciones internacionales económicas de Cuba y el rol de los servicios cubanos de inteligencia. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muchas gracias.